Ya. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Siguiendo la grilla de Radio Divergentes, llega el momento de tu astrología con la conducción de Víctor Landolfi los días jueves de 17 a 18 horas y en Radio Divergentes podés escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar. También podés bajar la aplicación de Play Store como Radio Divergentes. Estamos saliendo por streaming en vivo en Facebook como Divergentes, en Twitch como Radio Divergentes, sí, y en YouTube como divergentes.streaming. Mm. Y por supuesto le damos la bienvenida a su conductor, Víctor Landolfi, que ya está desde el otro lado de algún lugar. ¿Dónde estás vos? Nunca se pregunté, ¿cómo andás, Víctor, querido? ¿Cómo andás, Gaby? ¿Todo bien? ¿Dónde estás vos ahora, físicamente, no virtualmente? No, en este momento físicamente estoy en Buenos Aires, así que estoy Sí, tranquila. pero de Campish. Sí, yo también tuve una salidita ahí que estuviste, parece que estuviste pensando Sí, en el programa claro. anterior que tuvimos. También viajé y ¿a vos cómo te mueve eso? ¿Estás acostumbrado a la urbe? ¿Te desacostumbraste? ¿Cómo te mueve? ¿Qué pasa ahí? Ah, y sí, viste, es como vos decís, ¿no? Uno como que de alguna manera es como que uno ve cosas que quizás el que está constantemente está como adormecido, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? Esto como que como que te adormece. Bueno, pero a mí me parece que igualmente eh, estar en un mismo lugar siempre adormece, sea bueno o malo, digamos, para bien. O sea, siempre lo bueno es tener esos contactos, ¿no? De ir y venir de distintos lugares, ¿no? Distintos, ya sea grandes ciudades, pequeños pueblos, otras culturas incluso, ¿no? O sea, otro país, o son cosas que siempre de alguna manera nos mueven el avispero, ¿no? Y nos ponen Claro, ante situaciones. Claro, que a veces nos generan reacciones que no nos reconocemos, pero yo como y mira, esto no lo puedo tolerar, ¿no? Y está bueno también eso. ¿y cómo vamos a comparar y a crecer si no podemos ver otra cosa, no? Es como que si vivimos acá, ¿cómo sabemos qué es bueno o malo si no lo podemos referenciar? No sé si existe el bueno o malo, pero lo distinto nos damos cuenta cuando conocemos otras cosas, ¿no? Exactamente, claro, claro, porque hacemos ese ejercicio de apertura mental, ¿no? Este, Bueno y malo, un poco, Víctor, ya lo estamos descartando, ¿no? Esto es una cosa que aquí en la radio y demás estamos poniendo siempre, ¿no? En un lado que sea más equilibrado, ¿no? Ni bueno ni malo, ¿no? Prefiero hablar de distinto, pero, viste, como te sale, como, porque si vos decís bueno o malo, el allá es malo, entonces vos sos bueno, ¿no? claro, no, y ya está todo mal, ya empezamos mal, ¿viste? Tal cual, tal cual. No, Bueno, no, y increíble. aparte un, un poco lo que vos decías, ¿no? Que este viaje, digamos, te obligó a salir como vos mismo lo dijiste, de la zona de confort. Vos mismo la reconocés como la zona de confort, digamos, ¿no? A pesar de que todo lo... Claro, viste, sí, viste, un lugar malo, entre comillas, como puede ser una gran ciudad con todos sus temas. Todos los lugares tienen sus lados, cosas positivas y negativas, ¿no? Pero, digamos, una gran ciudad, con todo lo bueno o malo que tenga, digamos, te obliga a salir sí o sí de tu zona de confort física, pero sobre todo mental, ¿viste? Porque, claro, el vivir siempre en el mismo lugar, que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Te lleva como una especie de los hábitos en general, ¿no? Que están asociados al lugar donde vive, a una especie de, digamos, economía del pensamiento, ¿no? Yo como que, bueno, voy siempre por estos surcos, ¿no? Y bueno, vos vas a otro lado y bueno, ¿y cómo? Y esto, ¿viste? Es el jardín de senderos que se bifurca de Borges. Tal cual, impresionante, ¿no? Y sí, por eso te digo, es romper estructura y también estar abierto, ¿no? ¿Viste lo que decía? Yo me fui a Mar del Plata, no, ya no vuelvo más. Cuando vuelves sí es hermoso, la verdad que es hermoso Mar del Plata, ¿viste?
y todo, porque tenés amigos, familiares, una vida hecha ahí, que de ninguna manera podés descartarla, ¿no? Es como, wow, esconderla bajo la alfombra, ¿viste? Es un tema que uno tiene que resolver, no es el otro, ¿no? No, exactamente, sí, sí, bueno, hay que exponerse a veces esas cosas, decir, bueno, voy a hacer esto que por ahí no va a ser muy placentero para mí, o no me va a gustar, o pienso que no me va a gustar, o no va a ser, pero a veces hay que exponerse a situaciones, porque bueno, ahí hay un aprendizaje, a veces, viste, eh, esto, hasta incluso creo que bueno, esto lo dicen varios, creo que uno que lo decía era Gurdjieff, que ustedes lo nombraron, ¿no? Creo recién en el programa, ¿no? Esto de que a veces uno se tiene que crear las situaciones incómodas, por decirlo de una manera, ¿no? No esperar que la vida te cachetee, ¿no? Sino uno a veces ponerse a la fuerza en situaciones que esto no es lo que a mí me gusta, este no es el lugar que me gusta estar, esto no es lo que me gusta hacer, estas no son las personas. A mí me pasó muchísimas veces, pero muchísimas veces, y ya ahora cada vez que me pasa como que ya voy con otra actitud, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, che, mirá, ir a tal lugar, hacer tal cosa, con tal persona, con una cosa que me parece una pavada, mirá, pierdo tiempo en esto, dejo de hacer esto, y me pasó, pero muchísimas veces que gracias a esa situación después puedo hacer cosas, surgen cosas increíbles, buenísimas, pero me pasó un montón de veces cosas que viste decir, ni loco voy, que estoy perdiendo el tiempo haciendo esta pavada, digamos, me pasó muchísimas veces, y lo mismo pasa con las cosas que no nos gustan, ¿no? O sea, a veces el, esta cuestión de un sacrificio, por decirlo de una manera, eh, bien entendido, ¿no? O sea, en el sentido de decir, exponerse a situaciones, o sea, me voy a exponer a esto, a ver cómo reacciono, me voy a tomar examen, a ver porque el mejor examen es el de la realidad, ¿no? El de las otras personas, los lugares, las ciudades, los pueblos, lo que sea, a ver cómo reacciono, ¿no? Y ahí se ve y después sin juzgar, después no es que estuve bien, estuve mal, no, simplemente fue una experiencia y que la sumo para mi evolución, punto, no, sin jugar, ¿no? Si estuvo bien, estuvo mal, qué es lindo, qué es feo. Todo es lo que es directamente, ¿no? Y está bueno eso también, de no ponerles etiquetas a las cosas, que eso también está bueno. Porque eso también a veces nos limita mucho la perspectiva, ¿no? El marco de expectativas, ¿no? Como que de alguna manera, cuando nosotros vamos etiquetando, esto sí, esto no, me dijeron que esto, o es peligroso, o a mi mamá, o a mi tío, o a mi amigo, lo que sea, le pasó tal cosa, entonces yo, bueno, a veces hay que ser un poco cabezón, ¿no? Sí, claro, total, total, sí, más vale, comparto contigo. Me habían dicho, ¿no? Que durante estos días había como una energía, como que la gente estaba un poco, no sé, movilizada, como que había una alteración de energías, al parecer. Tiene, tiene respuesta dentro del lado de si es que existe una respuesta de la astrología, y también si viste que eligieron al Papa, ¿tiene algún día, alguna energía o algo en especial para que sea esto también? Sí, sí se puede, no sé si se puede agregar algo, pero más con decir cómo está esto, podemos darnos cuenta. Sí, es verdad, lo que acaba de decir, hace minutos, ¿no? Anunciaron a Robert Prevost, creo que se llama, que es el León Sí, 14, 14. sí, bastante, decimos. Bueno, sí. Bueno, sí, son esos eventos, bueno, que tienen mucho de simbólico, ¿no? Que, y bueno, después hay que ir viendo después cuál es el peso real, no solo de la Iglesia Católica, ¿no? De las religiones. Yo creo que las religiones en todas estas últimas décadas, han ido perdiendo relevancia porque, no tanto uno puede decir, bueno, por el mensaje que a mí llega, que no me llega, que me gusta, que no me gusta, pero yo creo que más que eso, más que analizar el mensaje hablo de todas las religiones, no de la católica nomás. Esta cuestión de las estructuras, ¿no? O sea, es como me pasó hace poco que también me pararon por la calle, no sé qué religión era una religión cristiana, pero esta ha sido una Sí, versión del evangelismo, el ¿no? evangelismo. Claro, evangélicas, qué bueno, me dijeron, me hablaban y qué sé yo,
todo muy bien, y enseguida sentía, empezaron como a decir, bueno, porque nosotros tenemos, nos juntamos tal día, tal, y tal, esa cosa de la estructura, ¿no? De tener que pensar y proceder por medio de una estructura, ¿no? Más allá del contenido, no estoy diciendo ni si el contenido es bueno o malo, vamos a suponer que está buenísimo lo que... La forma, ¿no? La estructura es la forma. Vos sabés que con relación a esto, un día me acuerdo estar en el río con 40 grados de calor que no se podía estar y aparecen estos chicos evangelistas todos vestidos con ropa y con corbata, evangelizando. O sea, hay cosas que, ¿no? La estructura, ¿no? El dogma, ¿no? Es lo que hoy no podemos seguir, ya está, exacto. Porque es la forma, ¿no? Es el fondo de la cuestión. Es la forma, es la forma. Bueno, y eso incluye, por supuesto, a la Iglesia Católica, ¿no? O sea, es un montón de estructuras, de convencionalismos, de rigideces, como tienen todas las religiones, que eso en algún punto hace que la gente se aleje. Uno puede decir, esto es bueno o malo. Es bueno que digamos, que nos alejemos de esas estructuras, o es malo, es bueno o es malo. Bueno, eso no lo sé, la verdad, pero yo creo que todo tiene su riesgo también, ¿no? Porque si bien lo estructurado puede ser muy limitante, pero de alguna manera da cierta previsibilidad a las cosas. Ahora, lo no estructurado en algún punto es como que da más libertad, pero a su vez también tiene su riesgo. O sea que como que en algún punto yo creo que el debilitamiento de las religiones es un poco que está señalando, marcando, y que está astrológicamente, que lo vamos a hablar después, está marcado astrológicamente, lo venimos hablando lo hemos hablado muchas veces, con una especie de transición social que en verdad es la consecuencia de una transición, de un cambio de mentalidad, ¿no? De cómo socializarse, en un montón de prácticas, y uno ve prácticas, pero siempre cuando uno ve una práctica, atrás de eso hay un cambio de mentalidad, ¿no? Y entonces, a veces las religiones se concentran, bueno, ¿qué podemos hacer para atraer a más fieles? Seguramente es una de las, no escuché el discurso del nuevo Papa, pero seguramente está presente eso, cómo podemos hacer para atraer más fieles, para conservar los jóvenes, qué sé yo. Y bueno, pero eh, la clave para mí va a estar en poder de alguna manera flexibilizar, digamos, poder, no sé, expresar que de alguna manera el Papa Francisco fue un intento de eso, al menos la intención la tuvo, ¿no? Después, bueno, podemos discutir si bien, mal, pero obviamente que estos son cambios que sobre todo el caso de la Iglesia Católica, que tiene miles de años, entonces es un tema que no va a cambiar de un día para otro, ¿no? Pero igualmente es un tema eh, de poder, de alguna manera, poder crear estructuras o formas de expresar los sentimientos, los pensamientos, las creencias, de maneras más flexibles y quizás de maneras no tan estructuradas, ¿no? O sea, más flexibles y también más acotadas de alguna manera, ¿no? Esta cuestión de que esto, lo hemos hablado muchísimas veces, de Plutón transitando por Acuario, que es un tránsito que empezó no hace mucho, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es que tiene que ver con este tema de lo comunitario, ¿no? Esta cuestión de que un tránsito que nos está trayendo y nos va a traer mucho este tema de lo comunitario, ¿no? Del poder, ¿no? Plutón, ¿no? El poder de lo comunitario, ¿no? A ver, y lo comunitario es una cosa que indefinible. ¿Qué es lo comunitario? Bueno, lo podemos definir de millones de maneras, depende del contexto. Si lo queremos aplicar al tema puntual religioso, bueno, un tema puede ser que esta cosa de que yo soy parte de una iglesia en todo el mundo y algo como que hay alguien que te baja línea de un lugar y eso va para todos, como si todos somos iguales, como que de alguna manera eh, una de los ejes del cambio tiene que ver con lo más particular, lo comunitario. En el sentido de lo comunitario somos nosotros con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con nuestra forma de pensamiento, que es muy distinto, no contrarias a otras, pero de alguna manera es como que no puede haber una bajada de línea para todos por igual. Eso de alguna manera
ese rechazo a eso de alguna manera, por decirlo, rechazo en el buen sentido, ¿no? Rechazo no porque están en contra de él, sino decir que no es algo que a mí me convence, es uno de los signos de los tiempos que, bueno, que astrológicamente lo podemos explicar de esta manera. Y creo que, o sea, que también lo hemos hablado del tema de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, con todo lo criticable que tienen, de alguna manera nos están mostrando eso, esta cosa de que quiero pertenecer a una comunidad, a un círculo comunitario cerrado con todos los problemas que tienen las redes sociales, que no lo voy a, pero digamos, si lo analizamos de manera fría, por ahí podemos encontrar cierta pulsión, digamos, que las personas tienen por decir, bueno, quiero pertenecer a algo que esté a mi alcance, ¿no? Al menos que esté a mi alcance, no físicamente, pero sí al menos ideológicamente, a nivel de compartir valores, de hablar un mismo idioma cultural, digamos, ¿no? Eh, Vika, a ver, estoy pensando también que, que la humanidad también, si se quiere, es espiritual. O sea, se van del apostólico romano, pero se van al evangélico o hacen un autoconocimiento, pero no es que, ¿entendés? O sea, hay en las personas. Y también dentro de la iglesia, mi mamá me contaba que en Mar del Plata apareció un cura de esos carismáticos que empezó a hablar a la gente, a hablar, llenaba, ¿entendés? Por eso te digo, la gente quiere esa comunidad, esa comunión entre la persona ahí, no de un papa de allá, como dijiste vos. Pero ¿qué pasa? Cuando esta persona empezó a la comunidad, a armar la comunidad justamente de Mar del Plata, Bergoglio desde allá lo corrió, lo corrió, lo corro, lo lo corrió. corro, claro, claro. Está, pero de nuevo, no es un tema de de Bergoglio o de una persona, es una persona de cómo funciona una organización de esta característica, ¿no? Claro, Digamos, claro, ese es el problema, ese es el tema. No, no es el problema, me parece que marca un paso en la evolución. Me parece que la sabiduría en las organizaciones, digamos, la iglesia o una empresa o lo que sea, ¿no? Cualquier organización, es poder ir leyendo los cambios, digamos, los cambios de mentalidad y poder ir adaptándose a eso y no aferrarse. Ojo, no estoy diciendo renunciar a las creencias ni a los valores, mucho menos, ¿sí? Pero sí cierta flexibilizar los manejos, ¿no? Este tema de la autoridad también, ¿no? Que también tiene que ver con esto, con esto, estamos hablando de los tránsitos, justamente eh, Plutón en Acuario viene de Plutón en Capricornio, que lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Que también significó ese tránsito, duró también como 18 años, este dinamitar, el tema de la autoridad, ¿no? Dinamitar. Sí, dinamitar en el sentido de decir como que la autoridad es como que en el sentido de resignificar, ¿no? Pero en algún punto creo que es un tránsito que nos dejó, hablo del tránsito de Plutón en Capricornio, con este cierto vacío, ¿no? Como que, bueno, la autoridad es como que, bueno, esta cuestión del deterioro de la familia, ¿no? De los padres eternos adolescentes, igual que los hijos, ese tipo de cosas, ¿no? Este, esta, esta cuestión de no reconocer la autoridad, ¿no? Es una característica de ese tránsito que en algún punto ahora nos viene a proponer, pienso yo, haciendo ya una lectura ya astrológica, ¿no? Esta cuestión de que la autoridad va a estar en estas comunidades, ¿no? En estas comunidades, estos entornos que yo puedo reconocer y que de alguna manera yo puedo, que yo me siento parte de eso porque en algún punto puedo, de alguna manera, decir, entre comillas, controlar, en el sentido de que no es que mañana va a venir un cisne negro, como decíamos, bueno, alguien de otro lado que no tiene nada que ver, dice algo, se cambia todo y que alguien que no está, que puede ser muy bueno o lo que sea, o muy malo, pero el punto es que no está acá en la realidad mía, entonces es como que, bueno, ese tipo de cosas me parece ya no ocurren más y, y, y por lo tanto el tránsito de Plutón por Capricornio nos deja ese vacío de autoridad, que es el desafío que estamos teniendo ahora y de ahora en más, es el de construir
algo que sea positivo, ¿no? Ojo, es importante tener en cuenta esto, ¿no? No es el famoso estamos condenados al éxito, tenemos el desafío de construir. Primero, lo tenemos que construir. Y segundo, lo tenemos que construir bien. Y tercero, tenemos que construir algo que sea para bien, bueno, o sea, ¿no? O sea, y yo creo que son todos desafíos. Claro. Y sobre todo, Suerte está echada, ¿eh? claro, la autoridad tiene que existir de alguna forma, reconvertido, como dijiste vos, no con los cánones de autoritarismo que vivimos por ahí vos cuando eras chico, yo con la dictadura, cosas, no digo por la aparición física de las personas, que sí también, pero sí en el pensamiento, ¿no? Es así y si no te gusta, te limpio, ¿no? Es este tema de la autoridad a nosotros, después de la dictadura y a la generación de nosotros, terminó apareciendo después los K y demás, tomando estructuras de que no vale la autoridad de ningún tipo, y así desechamos las Fuerzas Armadas, en la peor parte, o sea, no sirve, sacalo, pero la autoridad tiene que estar. Y también nos pasó con nuestros padres, ¿no? El desafío a la autoridad que viene de los padres, ¿no? Y que vos dijiste, va, andate ahí, yo hago mi vida, y rompe el lazo importante, ¿viste? Hoy estaba hablando justamente de eso, ¿no? Entonces, la autoridad tiene que existir, pero desde otro lugar, ¿no? Me parece. Exacto, y el desafío es construir o reconstruir en verdad un nuevo modelo de autoridad que claramente está lejos de lo que el modelo de autoridad que imponen las religiones en general, ¿no? Este, de, mm, así que bueno, y yo creo que esto de alguna manera, las religiones, digamos, que se sepan adaptar a esto, van a demostrar que son realmente sabias, ¿no? Y las que sigan manteniendo esa estructura de la estructura, de la rigidez, de esto, de el rebaño, que van todos así, bueno, esos demostrarán que no entendieron los signos de los tiempos, ¿no? Y que claramente cuando una organización no entiende los cambios y los signos de los tiempos, está condenada a desaparecer, por más buena que sea o mala, no importa, ¿no? Este, así que bueno, es interesante ver qué pasa y bueno, un poco Víctor, para cerrar esto, perdona, para cerrar, parecería que esta persona, que a su vez viene del lado de Francisco, porque ahí hay como una división, ¿no? Entre unos y otros, los más conservadores, ¿no? Y la nueva, los progresistas, diríamos, no hablan de izquierda y derecha, pero más o menos viene ahí, es la línea del medio, me parece, ¿viste? O sea, es de aquel, pero no va a fondo allá, ¿no? Me parece que tiende a la línea del medio, ¿no? A unir, no a polarizar, claro, ¿no? Parecería, ¿no? Por lo que dicen. parecería, parecería, sí, 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 claro, 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 totalmente, sí, totalmente, totalmente. Eh, sí, sí, seguro, seguro, totalmente de acuerdo con eso, Gaby, sí, 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 sí. Em, a ver, un poco esto que vos me decías, bueno, yo no sé en realidad, bien digamos, en lo que es la lectura, digamos, astrológica, digamos, siempre que hacemos nosotros una lectura, tratamos de hacer siempre una lectura astrológica del momento, como también para hablar un poquito de qué está pasando actualmente, y también para hablar un poco de los, de los momentos del año, ¿no? O sea, como venimos hablando ya en los programas anteriores, estamos en la temporada o en periodo de Tauro, ¿no? Estamos transitando el sol en Tauro, que estuvimos hablando bastante en los programas anteriores, ¿no? Estuvimos hablando bueno, de Tauro, también estuvimos hablando bastante de lo que es el eje Tauro-Escorpio, ¿no? Em, a ver, si uno tuviera que decir, bueno, a ver, ¿qué cosas hay, digamos, en el cielo actualmente que uno puede decir, bueno, como hechos relevantes, todo es relevante, obviamente, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos es siempre cuando hay más de dos planetas juntos, ¿no? Y hace ya bastante que venimos con esto, ¿no? Si bien los planetas se van moviendo, pero van formando otros cúmulos, ¿no? Estos cúmulos que a veces que se forman a nivel periódicamente, ¿no? En astrología se los llama stelliums, ¿no? Eh,
que es como una conjunción, ¿no? Conjunción que son dos planetas juntos, pero a veces hay dos o más de dos, ¿no? Tres, cuatro, cinco, ¿no? Y bueno, en este momento tenemos, que ya lo venimos teniendo, ¿no? Hace ya varias semanas, ¿no? Un stellium entre Venus, que es interesante hablar un poco de Venus ahora porque justamente Venus es el regente de Tauro, ¿no? Y también Neptuno y Saturno. Además está el nodo norte metido en eso. Digo además, lo nombro como aparte porque el nodo norte no es un planeta en sí, sino que es como un cálculo, como muchas veces hablamos de Lilith, que hemos hablado muchas veces, o otros puntos como la parte de la fortuna, bueno. Em, Esto es interesante, ¿no? O sea, un conglomerado de planetas ahí, ¿no? Entre Venus, Saturno y Neptuno, ahí en ese borde tan especial, ¿no? Porque es ese borde entre Piscis y Aries, eh, que bueno, que, 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 que en principio es un borde especial, ¿no? Porque Aries es el comienzo del año. Bueno, sí, digamos, del año astrológico siempre se lo considera cuando comienza el signo de Aries, más o menos el 20 de marzo, más o menos. Pero bueno, es también el ciclo de cualquier cosa, cualquier planeta que va transitando y pasa de Piscis a Aries, como fue el caso de Venus, que en este momento ya está en 5 grados de Aries, si no me equivoco. Sí, acá lo tengo, sí. Eh, Neptuno, ¿no? Que está en 1 grado de Aries, pasó hace poquito, va a volver a Piscis por un efecto de retrogradación, pero bueno. Saturno que está ahí en los 28 grados de Piscis, o sea, o sea, siempre digamos que hay muchos planetas juntos, cuando digo muchos más, dos o más, digamos, ¿no? Ya es un hecho, es interesante, pero ya que además que estén en este lugar, ¿no? En este lugar tan tan significativo, ¿no? Que un poco tiene que ver con esto de los comienzos nuevos, de los nuevos ciclos, ¿no? Es decir, a ver, que Venus haya pasado de Piscis a Aries tiene un significado, por supuesto, cuando pase de Aries a Piscis, de Aries a Tauro va a tener también un significado importante y así consecutivamente, pero podemos decir que en algún punto es un nuevo comienzo, digamos, ¿no? Un ciclo nuevo, ¿no? Un empezar de nuevo de Venus. eh, pero bueno, quizás en el caso de Venus es relevante, pero no es tan relevante como puede ser en el caso de Neptuno, ¿no? Porque Neptuno, que en todos estos meses pasó a Aries, va a volver a Piscis, después va a volver a pasar va a volver a pasar a Aries, y ahí ya después va a seguir para adelante. Calculemos que Neptuno, hasta que imaginemos Neptuno que entra en Aries, hasta que vuelve a entrar en Aries, son como 180 años. O sea, avísame cuando, haceme acordar cuando vuelva, así lo festejamos. Entonces, como pasa con Plutón, Hay ¿no? que ver qué pasó 180 años atrás, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, es así que es un momento significativo. Y bueno, es algo que estamos viviendo ahora, ¿no? Aparte de Neptuno, hablamos bastante de Neptuno cuando estuvimos hablando de Piscis, es el regente de Piscis, ¿no? Y que entra en un signo como Aries, que es un signo que muy distinto en algún punto, muy distinto en el sentido en algún punto es distinto, pero a su vez es una continuidad, ¿no? Siempre cuando hablamos de Piscis y Aries, o sobre todo, más que de Piscis y Aries, del, del fin de la rueda y el comienzo de la nueva rueda, es esa cosa de decir, bueno, agarro todo lo que tengo, como esté, y hago algo para salir adelante, ¿no? O sea, como que con lo que tengo salgo adelante, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque Piscis es y Neptuno, ¿no? Representan esta cosa de la disolución, ¿no? Esta cuestión de la disolución de la personalidad, o sea, yo, Aries, el yo soy, ¿no? Para, para poder decir, yo soy alguien nuevo, yo hago un cambio en la vida, ¿no? Eh, yo o una organización, como estábamos hablando recién de la iglesia, ¿no? Creo que casi inevitablemente, ¿no? Tenés que abrir los brazos y aceptar y agradecer y estar receptivo a un proceso de disolución, ¿no? De disolución, digamos, en el caso personal,
de ideas, de costumbres, de valores, etcétera, etcétera, digamos, todo como someterlo a examen, ¿no? Algunas cosas quedarán, otras no quedarán, pero esa cuestión de que, bueno, de que todo en algún punto eh, se debilita, ¿no? Porque yo a partir de ese reexamen y de esa reelaboración, que en algún punto la podemos vivir como una crisis, ¿no? De hecho, Neptuno es un planeta transpersonal y que, como siempre decimos, siempre que hay algún tránsito de un planeta transpersonal, como además son Urano y Plutón, siempre en algún punto representan algún tipo de crisis entendido en el sentido de esto, ¿no? Decir, bueno, a ver, eh, antes de iniciar esto, iniciar Aries, ¿no? Eh, tenemos que, a ver, mirar con lupa todo esto que tenemos y de manera racional decir, esto va, esto no va más, esto va pero así, esto así, digamos, ¿no? Una especie de examen. Un balance también puede ser, ¿no? Como un balance de lo que pudiste cosechar durante el año también, ¿no? Es como, ¿no? ¿Qué es lo que uno cosechó? ¿Qué es lo que uno sembró y qué es lo que cosechó también, ¿no? Eso es importante, ¿no? Mirarlo de ese lugar. Le recordamos siempre a la gente lo que dice Víctor, es que todos somos todos los signos, ¿no? Y que tenemos que ir transitando todo, ¿no? Esos espectros, ese conocimiento. Totalmente, cuando uno se hace una carta natal, lo primero que uno ve es la rueda astrológica con todos los signos, como dijiste vos, con todos los planetas, con todo, en el cual el famoso yo soy de tal signo es uno de esos objetos, dibujitos que hay en un lugar. Punto, ¿no? El resto tiene exactamente la misma relevancia. O sea, nosotros no tenemos que hacer una centralidad de uno de estos objetos, en este caso el Sol, y ponerlo por sobre otras cosas, porque en algún punto, no porque esté mal, porque en algún punto o sea, en algún punto nos va a oscurecer cosas que son de igual importancia, ¿no? Por ejemplo, ¿en dónde tenemos la Luna? ¿En dónde tenemos, no sé, a Plutón? ¿En dónde tenemos Venus, etcétera? O sea, todos los planetas en su ubicación son y todos conforman nuestra personalidad. El Sol es uno de esos elementos, ¿no? Pero hay otros elementos que son igual, no, yo no quiero calificar qué es más importante, qué es menos importante, pero en determinados momentos de la vida y circunstancias de la vida, eh, obviamente que el Sol va a ser mucho menos relevante que otros elementos, como puede ser otro de estos componentes, perdón, como puede ser, por ejemplo, ante el momento, ante una situación muy crítica, puede ser Quirón, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, a ver, me pasó tal cosa, me está pasando tal cosa, me siento de tal forma. Bueno, si es algo que puede ser muy difícil, muy duro, muy traumático, bueno, tenemos que mirar a Quirón y ahí, que yo tenga el sol acá, el sol allá, y qué sé yo, mucho no aporta. Entonces, lo bueno es poder tener una mirada contemplativa de todo al mismo tiempo, ¿sí? Y que todos, además, cuando uno ve una carta natal, uno ve todos esos elementos que están en muchos casos unidos por líneas que se llaman los aspectos, que hemos hablado muchísimamente de las cuadraturas, pues yo después quiero mencionar algunas cosas, las conjunciones, esto de los extremos que decíamos recién, las oposiciones, etcétera, etcétera, que son relaciones, o sea, si vamos a sumar el caso del Sol, yo tengo el Sol en Tauro, supongamos, ¿no? Bueno, pero resulta que el Sol, mi Sol está en oposición a Plutón, qué sé yo, que está en Escorpio, supongamos, ¿no? Bueno, es un Sol que se va a expresar en Tauro de una manera muy distinta que otra persona que tenga ese mismo Sol en Tauro, más o menos en el mismo lugar, que no tenga oposición con nada, o que tenga oposición con otro planeta, o que tenga una cuadratura con otro planeta, se va a expresar de manera totalmente distinta. O sea que por eso es muy engañoso eso de decir, para los que son Sol de tal cosa, le va a pasar. Por eso muchas veces hemos criticado, yo siempre me enojo bastante con estas cuestiones de las predicciones, ¿no? Porque bueno, De la como decimos siempre, simplificación, Víctor. Es más, es fácil eso, ¿no? Es muchísimo más. ¿Entendés? También que hacen los que están como vos,
la simplificación no ayuda, ¿no? Tampoco, porque te confunde mucho la gente. Y mucho menos en estos momentos en los cuales vos necesitas hacer un video simple para juntarse likes y poder cobrar en función de reproducciones, y esto se pone de moda y bueno, es un tema, que el tema de la posverdad, que esto lo hemos hablado tanto, es un tema peligroso esto, que en algún punto, yo en algún punto soy optimista porque siento como que si en algún punto los algoritmos mismos no se autorregulan o no empiezan a detectar esto, ¿no? De que el que gana la partida siempre es el que hace este tipo de cosas. En algún punto, digamos, va a estar siempre lleno de basura todo, digamos, pongas lo que pongas, vas a encontrar siempre basura, todo basura, basura, mentira, mentira. Y en algún punto es como que de algún punto uno, salvo que vos busques algo que conoces, siempre lo que te va a ofrecer el sistema, YouTube o lo que sea, va a ser algo de baja calidad, digamos, ¿no? Entonces, yo soy objetivo, perdón, soy optimista, pero creo que eh, no estoy seguro igual, ¿no? Pero creo que en algún punto puede haber una autorregulación también por la supervivencia, digamos, y un poco también pensando en esto de las comunidades, ¿no? Porque también estos grandes plataformas, ¿no? Tienen que empezar a pensar un poco, ¿no? En términos de comunidades, digamos, ¿no? De comunidades que quieren consumir ciertos contenidos. Entonces, de nuevo, si las plataformas terminan en función de estas operaciones de marketing, ¿no? De la predicción, que el eclipse mágico, del rayo, no sé qué cosa, ¿qué pasa? Te termina ofreciendo a todo el mundo el mismo contenido y a un punto puede llegar a generar un desaliento, un rechazo, ¿no? Con algún punto lo mismo que estábamos hablando recién con el tema de las religiones, ¿no? Una estructura que le da todo lo mismo en función de campañas de marketing, de trampas, de usar palabras, repetir palabras que son las que la inteligencia artificial dice que son las que venden, ¿no? Exacto, exacto. También eso, la simplificación, viste, de la cuestión, son la signo, no sé, podés tener mil características quizás que puedan ser de alguna forma, pero no explican la dinámica, de lo que siempre la palabra quizás vos, no explica el día a día, la realidad, el mundo, o sea, te da una característica estancada de lo que sos, pero vos actuás dentro de algo, de una dinámica, de un sistema, o llamarlo como quieras, donde tenés que actuar. Entonces, saber lo tuyo no te ayuda a transitar esto, ¿no? Me parece que pasa por ahí. No, 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 totalmente. Aparte, esta cuestión de Acuario, ¿no? De Plutón en Acuario, es esta cuestión de la comunidad. Lo comunitario es, yo soy con los otros, no soy, o sea, es como que ya uno, de alguna manera, hay una resignificación del ego también, ¿no? O sea, y justamente es interesante, ¿no? Porque Capricornio, ¿no? Tiene mucho que ver con el ego, con el yo soy, con el yo me proyecto, mi identidad, mi imagen, lo que yo proyecto, ¿no? Y, y justamente Plutón, la transformación, ¿no? Digamos, el dios de la transformación, ¿no? Viene en algún punto a terminar con eso y a decirnos, miren que el poder, ¿no? Está en eso, ¿no? En ya no pensar y no actuar desde uno, digamos, ¿no? Digamos, sino desde el bien común, ¿no? Pero el bien común de, pero no el bien común, este bien común de toda la humanidad, porque si bien es muy lindo, y es imposible hacerlo, o sea, pero el bien común de esa comunidad de pertenencia con la cual yo me siento identificado con esos valores, con esas prácticas, ese lenguaje en común que tenemos, etcétera, etcétera. Este es el desafío. Lo que pasa es que nosotros como vivimos el día a día, quizás cuesta darse cuenta, pero eso uno lo ve. Muchas veces vemos que nos quejamos, ¿no? Que hay mucha gente como que está en la suya, ¿no? Como que se cortan solos, que es cierto, es así, ¿no? Pero atención, porque muchas veces eso es que quizás esas personas están conectadas por ahí no del mejor modo posible, pero están conectadas o están intentando formar a nivel prueba y error esta cuestión de lo comunitario, ¿no? Es un proceso de transición que, de nuevo, como decíamos antes,
es un desafío que puede salir bien, mal, regular, más o menos. Eso va a depender de nosotros y de nosotros y obviamente de toda esta cuestión de lo tecnológico, ¿no? Acuario justamente también es la tecnología, es la innovación. Tiene que ir acompañando, ¿no? Si las plataformas solamente se terminan fijando en hacer el negocio, en darle cabida a los que hacen estas campañas de marketing, digamos, que engañan, que dicen estas palabras, bla, 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 que te intentan enganchar. Bueno, o sea, en algún punto van a tener que adaptarse o adaptarse. De hecho, uno cuando ve, yo a veces me sorprendo, ¿no? Porque a veces veo que me aparecen cosas raras, ¿no? O sea, de golpe, es como que en algún punto hay como cosas que vos decís, em, un intento de esto, ¿no? Como que no es todo lo que te muestra, digamos, hablo de lo que te puede mostrar, por ejemplo, un home de YouTube, por ejemplo, ¿no? Veo que a veces aparecen cosas raras, cosas que por ahí no tienen mucho que ver con lo que yo miro, o no son cosas tan populares, todo tiene que tener 40 millones de reproducciones, ¿no? Bueno, en algún punto tiene que ver con eso, ¿no? Como que eh, esta cuestión de, incluso cuando uno hace una búsqueda en Google, vos fíjate que si vos comparás lo que es hacer una búsqueda en Google hoy, con cuando vos haces una búsqueda hace un par de años atrás, también aparecen otras cosas, ¿no? Es más limitado. Cambió, yo no sé si cambió para bien o para mal, Te pero lleva para otro lado, ¿no? No terminás encontrando la información precisa. Tenés que ver 20 páginas para encontrarla. Ayer nos parló con Marco con el tema de las cartas del nuevo orden mundial. Se metió en 20 páginas distintas para encontrar una información, ¿viste? Es como, claro. no, una confusión total. Bueno, pero eso en parte también puede tener su lado positivo en el sentido de que no te tira lo que todos ven y que bueno, todos van ahí y vos andás ahí, ¿no? Por ahí te tira cosas que por ahí son medias alternativas, medias raras, pero no es que manda a todos a lo mismo. Antes vos buscabas cualquier cosa y siempre ibas a Wikipedia, a esto. Ahora no, viste, como que, no estoy diciendo que sea bueno o malo, ¿no? Pero como que abre un poco Muy cuadrada, pero lo abre también buscaba ponerle información, un libro. No, todo bien, así que no allá todos te mandan a Amazon, el otro, y no está la información tampoco, ¿no? Es como, bueno, ¿querés el libro? Bajate una app para sacarla, ¿no? Es como todo muy, sí, con mucha burocracia se ha vuelto todo, ¿no? Lo veo, sobre todo, como dijiste vos, en el tiempo de la inteligencia artificial, donde supuestamente puede discernir mucho más que inclusive nosotros en la cantidad de información o lo que queremos. Son tan pisos para estar hablando en una conversación privada y después abrir el celular y te manda lo que estuviste hablando. Fíjate que después, cuando tiene que buscar lo que vos le pedí, te deriva, viste, te manda a un lugar comercial, pero algo del mismo nombre te manda a otro lado. Es como, Ari, viste, empieza como ahí no funciona muy bien la inteligencia artificial. no, sí, o no funciona bien, o sí, no, no. Lo que pasa es que, a ver, eh, eh, cua- esto, bueno, vos que sos historiador lo sabés mucho mejor que yo, ¿no? Pero siempre es muy difícil juzgar los procesos, las transformaciones, las revoluciones en el momento están ocurriendo. Quizás dentro de 100 años vos mirás atrás este momento y mirá, pero mirá, no se daban cuenta, mirá lo que iba a pasar y no se daban cuenta, ¿no? Porque cuando lo estás viviendo en el momento, eh, Sos, y esto es un proceso, sos parte, por eso también los historiadores no pueden hacer historia al presente, porque no pueden hacer viendo acá y no pueden saber que tenés que distanciarte, ¿no? Un tiempo para tener una mirada, ¿no? Más de un proceso de 10 20 años, pero más o menos, ¿no? Y la mirada inclusive de nosotros mismos, ¿no? Va cambiando con relación a los años, ¿no? Yo, la verdad, tuve un viaje con eso impresionante, ¿no? Lo que pensaba, inclusive con las cartas de ayer, las cartas de esa Illuminati que salían de acuerdo a los hechos que van apareciendo en la historia esta creada,
vuelven a aparecer cartas, ¿viste? Que en un momento no tenían significación y hoy tienen más significación. Y dentro de 10 años por ahí tienen más significación porque hoy no le damos la importancia porque no pasaron los sucesos, ¿no? Entonces, fíjate cómo va enganchando todo, ¿no? También desde ese lugar, ¿viste? Es la significancia que le damos. El presente es muy difícil para el historiador. Si no te Claro, totalmente, porque exactamente. claro, porque es muy difícil tener objetividad, digamos, ¿no? ¿Cómo juzgo yo siendo, viviendo, sufriendo o disfrutando, lo que sea, los procesos actuales? Y claro, ¿no? Pero yo creo que en algún punto estamos en eso con todo el tema de la tecnología pero bueno, astrológicamente también eso está, esta cuestión de la confusión, ¿no? Eh, vos pensás que esto que decíamos recién, ¿no? Em, Esto de Neptuno, ¿no? Em, Saliendo de Piscis, entrando en Aries, ¿no? Es, es interesante porque Neptuno es una energía muy, como decíamos recién, muy de disolución, ¿no? Bueno, de todo este tema bueno, todo lo místico, bueno, incluso hasta las religiones mismas, ¿no? Los sueños, todo esto tiene que ver con lo neptuniano, ¿no? Por eso es el regente de Piscis. Y en- entrando en un signo como Aries, no solamente entrando en un signo como Aries, sino iniciando un nuevo, ¿no? Esta cuestión de iniciar algo, ¿no? Es como que ya en Neptuno es algo ya, es un tema complejo, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque esto de iniciar algo, esto de tomar la iniciativa, esto de decir, bueno, listo, agarro y voy para adelante. Pensar esto en términos neptunianos es un desafío realmente. A ver, no es una pregunta que tenga una respuesta. A ver, es imposible dar una respuesta a esto en realidad, ¿no? Porque, digamos, son como vectores tan distintos que uno no puede integrar, uno puede decir, pero digamos, es esta cuestión de decir, eh, el, el hacer, el innovar, el ir para adelante, el hacer algo, el tomar el toro por las astas, que es Aries, y Neptuno, que es digamos, el disuasor, el ablandador, el contemplador, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo compatibilizar esas dos cosas que en algún punto son nosotros mismos, en nosotros mismos, ¿no? Estas cosas juegan muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces nos vemos en situaciones en las cuales tenemos que tomar una decisión y de alguna manera estamos como tironeados por estas dos fuerzas, ¿no? Bueno, esto no, seguramente a muchos nos pasa, dependiendo de la personalidad de cada uno, lo resolverá más rápido, más lento o no lo resolverá. Tendrán que hacer 40 años de terapia, como ocurre muchas veces, eh, pero esto es uno de un claro ejemplo de cómo estas 12 energías, que son los 12 signos, operan en nosotros. Obviamente, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista astrológico, si yo tengo un ascendente en un signo como, digamos, un signo de fuego, como por ejemplo un ascendente en Aries, no sé, un ascendente en Sagitario, Leo, supongamos, ¿no? Bueno, esas van a ser, digamos, quizás personalidades que van a poder de alguna manera sobreponerse de manera más rápido a estas cosas. Aquella persona que tenga un ascendente en un signo de agua, bueno, le va a costar mucho más, quizás lo va a vivir como un, un proceso bastante traumático que como decíamos recién, que terminas haciendo terapia o terapias 40 años y nunca salís de eso, porque en realidad quizás no tenés que salir, digamos, ¿no? Porque justamente, ¿no? El ascendente en algún punto es la experiencia de vida y quizás tu experiencia de vida sea tener que lidiar con eso, tener que de alguna manera integrar eso, ¿no? Esto en algún punto también nos lleva a esta cuestión de que de ciertos modos de ser, como decíamos antes, ¿no? Que están bien y modos de ver que están mal, ¿no? Por alguna razón, yo mismo o yo mismo
o porque otros me dicen, termino creyendo que eso está mal y termino forzándome, de alguna manera arruinándome la vida, tratando de buscar explicaciones a cuestiones de cuales no tengo que buscar explicación. Porque, a ver, si yo pudiera agarrar mi carta natal y ver que tengo una posición de, supongamos, de Neptuno digamos, en un signo de agua, por ejemplo, ¿no? O sea, como es una casa 12, por ejemplo, casa 8, o un ascendente en agua, ¿no? Bueno, y otros elementos. Fíjate que no estoy hablando, fíjate que en ningún momento estoy diciendo yo soy de tal signo, o sea, fíjate que el sol ni lo nombro, ¿no? La luna, digamos que a un punto es esa energía que siempre me lleva a lo conocido. Bueno, supongamos que esa luna también la tengo en algún signo de agua. Bueno, evidentemente, eh, si yo quiero en algún punto romper eso, esa cosa que desde lo social puede llegar a ser interpretado como inoperancia, eh, que soy quedado. No, bueno, no es así. O sea, lo que yo tengo que hacer es poder integrar eso, entender eso y poder hacer algo creativo de eso, ¿no? Pero bueno, para eso uno tiene que evaluar todas estas cosas y obviamente lo bueno que tiene esto, digamos, en este caso la astrología, ¿no? Que es como una carta de identidad que uno tiene, ¿no? Que a un punto uno tiene una tierra firme, ¿no? Una piedra firme, ¿no? Ahora que estamos en el tema católico, ¿no? Sobre piedra firme, ¿no? Como dice el Evangelio, ¿no? Sí. Y es como que de alguna manera vas a tener una piedra firme sobre la cual pararte en un momento de crisis tuya porque vos crees que no estás yendo al ritmo de la que la sociedad pide, llámese escuelas, trabajo, etcétera, lo que sea, ¿no? Te- y sabiendo para qué lados no tenés que ir y, y contra qué no tenés que pelear y qué sí es lo que tenés que integrar, porque quizás algo que vos que te querés sacar de encima, en realidad lo tenés que integrar, porque esa integración, ese amigarte con esa cuestión del no tener esa iniciativa, ese fuego ariano, digamos, ¿no? Porque por todas estas posiciones que estamos hablando de agua, es algo bueno que si lo integrás y aprendés a vivir con eso, te va a potenciar mucho tu personalidad, tu vida, tu trabajo, tu creatividad, tu bienestar. Y por ahí terminas haciendo terapias de todo tipo, incluidas astrológicas, ¿no? Porque hay que ver cómo se interpreta, depende de la persona, ¿no? Que en algún punto te van a intentar imponer lo que, entre comillas, está bien, eso que decíamos antes, cuando en realidad no está bien, nada está bien. Hay cosas que están bien para vos y están bien para mí y no están bien para vos, y así todo, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, ese es el desafío y esa es el potencial que tiene. Pero esto también requiere, de nuevo, incluye la astrología, ¿no? Requiere de interpretaciones a fondo, ¿no? O sea, no estas interpretaciones superficiales que te intentan enganchar para que sigas pagando consultas y te hagas de alguna manera dependiente Tal cual. que esto, bueno, lo conocemos mucho en astrología y en psicología y en todas las disciplinas, ¿no? Lamentablemente. Ah, claro, no, bueno, fundamentalmente. Así es. Víctor, entonces, Pero bueno, el que quiera hacer una estamos. consulta, el que quiera estar y demás, ¿cómo podemos comunicarnos? Bueno, dale. Yo siempre les dejo mi página web que es astrología.com.ar. Ahí están todos los medios de contacto, ahí hay un montón de materiales que yo voy poniendo, audios, textos. Así que bueno, nos conectamos por esta página. Y bueno, queda la invitación entonces hecha para el jueves que viene, Gaby, acá en Radio Divergentes, Por supuesto. desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Tu astrología los jueves a partir de las 17 horas. Por supuesto, con Víctor Landolfi, que eligió para su despedida. ¿Qué elegiste? No conozco Enigma. Es un tema, no, Enigma es un grupo que tiene, ¿sabes por qué lo elegí este tema? Porque bueno, es una música de tipo iglesia, ¿no? Un poco Bueno. pensando un poco en lo que pasó, un poco pensando en esta cuestión de la iglesia que tiene muchos temas vinculados a musicalmente, ¿no? Así que está bueno para compartir este Gravity of Love, que es un muy lindo tema, Gravity of Love de Enigma. Así que bueno, dale Gaby, nos vemos el jueves y bueno, muchas gracias a todos y estamos y viéndonos la semana que viene. Dale, gracias, Víctor. Hasta la próxima.
Chao. Chao, querido, chao, gracias. Vamos, Gracias. Nos vemos. el tema.